Bienvenidos a Salud sin Brindis, este espacio creado para todos ustedes que están en casa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, síndrome del túnel del carpio. Es por eso que estamos acompañadas en esta tarde por el doctor Elman Francisco Monroy. Él es médico especialista en ortopedia y traumatología de la UIS, cirujano de mano y microcirujano, con una experiencia de más de 20 años. Doctor, feliz tarde, bienvenido. Buenas tardes, Diana. Muy amable por la invitación que me han hecho para participar en este programa. Muy bien, pues este importante tema, de pronto muchas personas dirán, pero ¿de qué se trata? Así que, doctor y televidentes, yo los invito a que veamos una nota y nos contextualicemos más sobre este asunto. El túnel carpiano es un síndrome causado por presión en el nervio mediano, el cual es un pasaje estrecho que se encuentra rodeado entre huesos y ligamentos en la palma de la mano. Cuando el nervio mediano se comprime, puede presentarse síntomas como entumecimiento, hormigueo y debilidad en la mano, aumentando hasta el brazo. Son múltiples las causas que pueden originar esta compresión del nervio. Aunque en muchas ocasiones no se identifica con ninguna enfermedad, es probable que usted pueda sufrir del síndrome del túnel del carpo si tiene enfermedades endocrinológicas o reumáticas, tumores, enfermedades de depósito, se encuentre en estado de embarazo o en algunas ocasiones se presenta al realizar maniobras manuales repetitivas. Según estudios, este síndrome se presenta en cerca del 3% de la población mundial, afectando en su mayoría a las mujeres. Esta enfermedad puede tratarse con tratamientos, terapias o medicina, y en casos con síntomas más avanzados es necesario realizar una cirugía con el fin de liberar presión en el nervio mediano. Así que si usted presenta alguno de los síntomas mencionados, es necesario que acuda a un médico que pueda tratar su caso. Bueno, pues ahí entonces tenemos el contexto de lo que esto significa, pero doctor, contémosle a los televidentes también qué otros factores pueden estar como ocasionando que se dañe este nervio y tengamos este síndrome. Bueno, la síntesis que acaban de hacer es muy buena. Hay varios factores que pueden acelerar o evidenciar el síndrome del túnel del carpo. Uno de esos, el sobrepeso, trastornos metabólicos como los problemas de diabetes, de hipotiroidismo, enfermedades como los depósitos de cristales de ácido úrico, lo que nosotros conocemos como la gota. Durante ciertas condiciones que, si bien es cierto son fisiológicas, alteran mucho el balance hidroelectrolítico de las personas, como en el embarazo. Y pues obviamente los movimientos repetitivos frecuentes se ha visto que pueden conducir o favorecer la aparición del síndrome del túnel del carpo. Ok, doctor, si no lo tratamos a tiempo, después de que ya lo tenemos identificado, ¿qué problemas nos puede llegar a ocasionar? Sí, Diana, se pueden presentar varios problemas. El primero es que por la alteración de la percepción de la sensibilidad en la mano, la persona siente que se le caen los objetos de la mano. También viene en un estado más avanzado de sensación de debilidad, y en estadios muy avanzados se presenta una atrofia de unos músculos muy importantes que hay en la mano, que son los músculos de la base del dedo pulgar. Este dedo es muy importante en las funciones de prehensión y de agarre, entonces al estarse atrofiando estos músculos, la mano pierde mucha capacidad funcional de poder hacer agarres. Además, se presenta un fenómeno en los estadios más avanzados que se llama de mano ciega. Es decir, la mano no es capaz de identificar la textura, el peso, la forma, la temperatura del objeto que está agarrando, y ahí se pueden presentar inconvenientes, inclusive lesiones, debido a esta pérdida de la percepción de la mano. La mano ciega, bueno, algo nuevo yo creo que para todos, no lo había escuchado, muy interesante. Y bueno, ¿qué podemos hacer, doctor, para prevenir que suframos de este síndrome? Lo primero es tratar de evitar aquellas condiciones que favorecen la aparición del túnel del carpo. Entonces, evitar las situaciones de sobrepeso. Si hay trastornos en el metabolismo, mantenerlos controlados, es decir, si una persona es diabética, mantener muy controlado su problema de diabetes,
Si Sí. tiene problemas de tiroides, igualmente mantener controlado su problema tiroideo. Y en las actividades manuales repetitivas se deben hacer lo que se conocen como pausas activas de estiramiento, que se deben estar haciendo aproximadamente cada hora u hora y 30 minutos. Hay que dedicar 5 minutos a hacer ejercicios en los cuales los tendones y el nervio mediano, que es el nervio que está involucrado en este problema, deslicen unos cuantos milímetros o centímetros dentro de la zona palmar de la muñeca, y esto pueda evitar el que en esa zona se produzca una compresión sostenida del nervio, que es lo que termina generando el síndrome de túnel del carpo. De acuerdo. Bueno, pues doctor, ¿qué le parece si nos vamos con unas preguntas que nos envían los televidentes? A esta hora vamos a responder sus dudas. Y la primera pregunta dice así: buenas tardes, mi nombre es Maritza, me encuentro en estado de embarazo y últimamente estoy sintiendo adormecimientos en mi mano derecha en las noches. ¿Esto podría ser síntoma del túnel del carpio? Sí, antes de contestar la pregunta debo hacer la corrección. Se debe decir es síndrome de túnel del carpo, porque se presenta este fenómeno o este problema en la zona del carpo, o sea, en la zona de la muñeca, en la zona palmar de la muñeca. Sí, durante el embarazo, sobre todo en el último trimestre del embarazo, debido al aumento de peso, a la retención de líquidos, a la inflamación de algunos tejidos blandos, se pueden presentar estos fenómenos que tienden a mejorar posterior a que se ha producido el nacimiento del bebé. No obstante, en algunos casos los síntomas son muy severos, y si el obstetra da el visto bueno, hay que hacer algún tratamiento farmacológico para permitir aliviar los síntomas del adormecimiento y del hormigueo en esta etapa del embarazo, que puede llegar a ser muy molesta. Muy bien, pues ahí entonces teníamos la respuesta para esta futura mamita. Vamos con una segunda pregunta. Hace 3 años me operaron del túnel del carpio. Fue una cirugía muy dolorosa y hace meses he venido presentando los mismos síntomas en la mano operada. ¿Es posible que pueda estar sufriendo nuevamente este síndrome? Sí, Diana. Si bien es cierto que es raro que se vuelva a presentar, como le decía anteriormente, si hay condiciones de base como sobrepeso, problemas metabólicos, algunas enfermedades inflamatorias como artritis reumatoidea y otras enfermedades del colágeno, y estas no han sido tratadas, no se han medicado, no han tenido un adecuado control, el hecho de descomprimir el nervio ahí en la zona palmar de la muñeca va a producir un alivio temporal, pero ante la persistencia del problema de base puede volver a presentarse. Esta es una cuestión que se le debe advertir al paciente. El tratamiento es integral, o sea, debe regularse todas las condiciones sistémicas del paciente y no solo el problema local que hay en la muñeca, en el túnel del carpo. Ok, muy bien. Vamos con una tercera y última pregunta. Dice: doctor, trabajo en una fábrica de ropa, mi función es manipular tijeras y otras herramientas. He sentido fuerte dolor en mi mano. ¿Podría ser alarma de túnel del carpo? La sola existencia de dolor no es indicativo de un síndrome de túnel del carpo. Hay muchas condiciones que pueden generar el dolor en la mano, principalmente trastornos de inflamación de los tendones y de los músculos de la mano. Para poder comenzar a considerar que se esté presentando un síndrome de túnel del carpo, es muy importante que además del dolor existan los problemas de hormigueo y o adormecimiento, que sí son síntomas más característicos de la compresión del nervio ahí en la zona del túnel del carpo. El solo dolor hace pensar más en otro tipo de patologías diferentes. Bueno, doctor, pues muchas gracias por sacar de su tiempo y venir a acompañarnos aquí a Salud Sin Brindis para responder todas las dudas de nuestros televidentes sobre este tema tan importante. Con muchísimo gusto, Diana, muy amables por invitarme, y pues estoy a sus órdenes.